Don Meteoro, ambos tenemos acá, le cuento que estamos en un recinto que tiene una luz interesante, y tengo un libro acá de Waldo Ansaldi que se llama América Latina, del cual he estado tomando algunos apuntes hoy a media mañana, precisamente para preparar el despacho de cada alumno, ¿verdad?, acá en Rock and Pop. Y sabe que he desarrollado fuertemente la idea de, o tratar de reescribir o generar una retraducción de qué es el populismo en América Latina, y la idea es presentar, por lo menos brevemente, someramente, la idea de cuál es el sentido, o cuál es la forma, cuál es el contenido del populismo en América Latina. Entonces el tema de hoy es el populismo en Rock and Pop con el gran Meteoro, a través de meteorolandia.com.ar y a través de Principio Esperanza, que también es .com.ar, y para allá para el 90.3 que están sintonizando los amigos y las amigas a través de su pequeño receptor, que puede ser a pilas o lo que sea. La energía solar. Bueno, energía solar. Bueno, mete grandes características entonces del populismo en América Latina. Quizás habría que arrancar diciendo que el populismo en América Latina tiene tres epicentros grandes en nuestra patria grande. Uno es México, otro es el Brasil y el último es Argentina. Cárdenas, Vargas y Perón. Cárdenas, México, Vargas, Brasil, y Perón, claro está, en el espacio territorial llamado Argentina. ¿Qué tienen de similitud y qué tienen de interesante para pensar qué es el populismo en América Latina como espacio, primero de desarrollo historiográfico, y segundo como espacio de pensamiento social y político, y precisamente también espacio cultural, ¿verdad? Quizás lo primero que tenemos que tomar como elemento es pensar que el populismo nace en América Latina como las crisis de la dominación oligárquica, cuestión que hemos desarrollado precedentemente hace un tiempo, y como la crisis del liberalismo, cuestión que también hemos desarrollado, pero con otra cuestión. Ambas crisis, el proceso oligárquico o dominación oligárquica y la del liberalismo, se da, o dijimos alguna vez que se da en el marco de la crisis mundial en el 1930. Es decir, la contradicción que se generaba a través de la construcción de los estados nacionales y de las economías dependientes o de las economías liberales que tenían como lógica central la acumulación y la explotación, digamos, del conjunto de la población latinoamericana. Al mismo tiempo, el populismo nace de esas crisis del orden oligárquico y del orden liberal, y genera precisamente una alianza entre el Estado y la burguesía industrial. Y en esta alianza se genera una composición claramente policlasista como característica o como elemento central, en las cuales trabajadores y burgueses ocupan un mismo lugar sin tener la visión clasista, o quizás una visión que tienda a dividir entre burgueses y proletarios, o trabajadores y patrones, ¿verdad? Por esa razón, el populismo en realidad es un componente policlasista, de tal manera que todo esto se da en un proceso donde precisamente los patrones de acumulación, donde veíamos que América Latina, si algo que se ha caracterizado y se sigue caracterizando, es un proceso agroexportador, donde se produce y se exporta materias primas, centralmente carnes y cereales, pero con el populismo lo que hay una reversión, una relectura de eso a través del elemento de un proceso distinto que genera industrias, o el proceso de sustitución de importaciones, donde generan industrias para generar en algún sentido polos obreros que tengan que ver precisamente con esta visión policlasista de un Estado interventor, y no un dejar hacer o dejar pasar como veníamos en el proceso que se daba en el liberalismo clásico o bajo el manto de la dominación oligárquica. De tal manera mete el populismo tanto en México como en Brasil y en Argentina, tiene varios antis. Es antiimperialista, es anticomunista, es antisocialista, por lo menos en estos procesos que se han dado en Latinoamérica. Y esos antis también tienen que ver con que son fervorios o participantes de un nacionalismo fuerte, un fuerte abrazo al capitalismo, es decir, nunca fuera de la lógica del capitalismo, como los procesos, por ejemplo, que se dieron en Nicaragua o en Cuba, o precisamente una disyuntiva mucho más fuerte, no más fuerte, pero sí admirable en los procesos, como es el proceso de Salvador Allende en Chile.
Es decir, el populismo en Latinoamérica mete un fuerte elemento de una relación de fuerte carisma entre el líder que expone y interpela y le habla al pueblo, a la masa social, porque recordemos que el proceso de la crisis del 30, del desprendimiento de la dominación oligárquica, de la crisis del liberalismo, generó una sociedad de masa que lentamente va tomando participación en la sociedad civil. Y por eso mismo el populismo entra a dialogar con el pueblo, entra a mediar con el pueblo, en forma corporativista, claro. Es decir, genera procesos de ampliación de ciudadanía a través de conceder derechos sociales, entre ellos generalmente derechos hacia el trabajador, creando fuertemente articulaciones que generan una relación entre líder y clientes, una relación entre clientelismo y líderes bajo un pacto social, claro está, donde la democracia solamente es plebiscitaria, es decir, se actualiza a través de la acumulación de votos y no a través de democracia directa, donde las representaciones quizás de los procesos revolucionarios sean más claras, donde la democracia y la participación es directa, de acciones directas. Acá en el proceso populismo es distinto, sino que las movilizaciones son organizadas, son actualizadas. De tal manera, quizás el proceso que se genera es, por lo menos en el pensamiento cultural y en el pensamiento social, como una especie de dicotomía. Está el pueblo versus oligarquía, oligarquía versus pueblo. Y esa mediación tiene que ver precisamente con la ampliación que se ha dado a la ciudadanía cultural y política a través de la voz del líder que le habla a la sociedad bajo una posición donde el líder crea los partidos, organiza el sindicato de plazas, y el pueblo obedece a la voz del líder. Precisamente este primer elemento que hace a los tres fenómenos del populismo que se dan en Latinoamérica tienen que ver precisamente con que el Estado empieza a intervenir en la economía y no, como se ha dado una relectura más actual, o por lo menos de las lecturas que tienen que ver más con la derecha, tanto latinoamericana, que ve visiones populistas y al instante asocia un antiojo con el comunismo. Quizás las lecturas tienen que ver con un sesgo bastante tecnocrático y asociado a las visiones neoliberales que tiene una fuerte impronta con la de desarticular todas las líneas del Estado, y esa ha sido una lectura bastante mediática, por lo menos que ha cobrado bastante auge en las lecturas de qué es el populismo en la actualidad. Habría que volver a repensar que el populismo en realidad tiene una fuerte vinculación con la democracia a través de tácticas que conviven entre acciones a veces represivas, pero también en acciones democráticas. Hay una convivencia entre las prácticas que tienen un riesgo o un sesgo más direccionado, pero también con prácticas democráticas, precisamente por tener al trabajador como centro. Y al mismo tiempo el populismo también es una expresión de las periferias, que tiene que ver quizás con esta definición, y con esta idea nos vamos a quedar por lo menos populando para los próximos lunes, que nos volvamos a encontrar aquí en la querida Rock and Pop, porque el peronismo, el varguismo, el cardenismo son procesos que tienen que ver con un populismo que debería ser precisado por lo menos con esta primera idea. Nos vamos a quedar hoy con una primera definición para que acordemos y no solamente se genere este concepto mal hablado a veces, o mal representado, o a veces bastante castigado, porque el populismo, así como lo entendemos, es un fenómeno propio, es un fenómeno bien propio latinoamericano. Si bien existe un populismo que es el populismo ruso, bueno, habría que un poco discutirlo, pero vamos a ver de Latinoamérica porque es el terruño que nos abraza. Y el populismo precisamente es un fenómeno interno de la democracia política, claro, y es la particularidad que ha dado Latinoamérica a una forma política que es la política liberal democrática, y que no ha sido plenamente ni liberal ni plenamente democrático, pero que ha sido la posibilidad concreta de realizar formas de discusión encrespada claramente o dentro de una crisis mundial de la democracia, tanto como régimen y también como la idea misma de democracia. Es decir, el sentido del populismo es una forma histórica que asumió el Estado y el régimen de gobierno de un tipo de Estado que es el tipo democrático. Por lo menos así se han sostenido las formas de gobierno de intervención de los estados que hemos marcado recién, que es México, Brasil y Argentina, y fuertemente marcar este componentemente. El populismo en Latinoamérica es una forma histórica que asumió el Estado y el régimen de gobierno de tipo democrático en una etapa histórica particular, que ha dado un montón de elementos que
han sido el policolesismo, como dijimos recién, la alianza entre el Estado y la burguesía, el fuerte nacionalismo y pensar siempre dentro de las lógicas del capitalismo. Y, profe, que lo dejen estacionar a Evo en cualquier lado, ¿eh? Pero sí. Que se hincha las pelotas. Pero sí, claro que sí. Profe, un abrazo grande. Me gustó lo de nos quedamos populando, ¿eh? Nos quedamos populando. Me quedo con eso. ¿Te tendremos pronto por acá? Sí, maestro, claro que sí. Genial. Abrazo, amigo. Abrazo. Profe, adiós.